Buenas noches, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Como todos los viernes desde el año 2020, estamos aquí retomando nuevamente el estudio de la palabra de Dios. Esta noche vamos a empezar el sexto libro de la Biblia, el libro de Josué. Ya terminamos el Pentateuco. Y ahora vamos a empezar los libros históricos, o que se conocen como los Nevi'im. Entonces, son 24 capítulos que tiene el libro de Josué, en el cual se describe, o se va a describir, se nos va a narrar la manera como, por medio de este caudillo escogido por Dios, el Señor cumple la promesa al pueblo de Israel de entregarle en propiedad la tierra prometida. Vamos entonces a hacer la invocación del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Padre Santo, por permitirnos una vez más estar aquí, Señor, frente a tu palabra. Queremos pedirte, Todopoderoso, la presencia del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Divino quien nos guíe, quien oriente nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras palabras. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Padre Eterno, que envíes a tu Espíritu, para que por medio de él podamos entender tu palabra, Señor. Padre Santo, queremos darte gracias en esta noche por permitirnos nuevamente reunirnos. Te damos gracias por nuestra vida, por nuestra salud, por la vida y la salud de nuestros seres queridos, por la vida de todos aquellos que hacen parte de nuestra vida. Te queremos pedir que también bendigas nuestros hogares con la presencia poderosa del Espíritu Santo. Que la sangre de Cristo nos limpie de todo mal a través del sacramento de la reconciliación. Y síguenos alimentando, Señor, a través de tu palabra y de la Eucaristía. Gracias, Padre Santo. En esta noche queremos poner en tus manos este nuevo libro que vamos a empezar a estudiar, Señor. Que las páginas de este libro de Josué ilumine nuestra vida, fortalezca nuestra fe y nos permita conocer más y mejor nuestra fe católica. También pedimos la presencia de la Santísima Virgen María, para que nos proteja de todo mal también a través de su manto poderoso, de su cuidado maternal y espiritual. También pedimos la presencia de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, para que nos custodie en esta noche, en este espacio, para que solamente sea la presencia poderosa del Espíritu Divino. Bendice a cada familia, a cada persona que estudia y quiere aprender de tu palabra, Señor. También te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Pecados de pensamiento, pecados de palabra, pecados de obra, Señor, y de omisión. Perdónanos, Señor, con tu misericordia infinita. Y llénanos de tu gracia para siempre estar haciendo tu voluntad. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Hijo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos entonces a iniciar una nueva etapa en nuestro curso bíblico. Vamos hoy a empezar el libro de Josué. La conquista de Canaán. Dios llama a Josué. Después que murió Moisés, el siervo del Señor,
Habló el Señor con Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo: como mi siervo Moisés ha muerto, ahora eres tú quien debe cruzar el río Jordán con todo el pueblo de Israel, para ir a la tierra que voy a darles a ustedes. Tal como se lo prometí a Moisés, yo les daré toda la tierra en donde ustedes pongan el pie. Les daré el territorio que va desde el desierto y la sierra del Líbano hasta el gran río Éufrates, con todo el territorio de los hititas y hasta el mar Mediterráneo. Nadie te podrá derrotar en toda tu vida, y yo estaré contigo así como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás. Ten valor y firmeza, que tú vas a repartir la tierra a este pueblo, pues es la herencia que yo prometí a sus antepasados. Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza, y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra, para que te vaya bien en todo lo que hagas. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios, y medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que éste ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Josué se prepara para la conquista. Entonces Josué les dio órdenes a los jefes del pueblo: vayan por todo el campamento y ordenen a todos que preparen provisiones, porque dentro de 3 días vamos a cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor nuestro Dios nos va a dar. Josué habló también a las tribus de Rubén y de Gad y a la media tribu de Manasés, y les dijo: acuérdense de lo que les mandó Moisés, el siervo del Señor, cuando les dijo que el Señor, el Dios de ustedes, les daría esta tierra para que pudieran descansar. Dejen aquí sus mujeres, niños y animales, en esta tierra que Moisés les dio de este lado del Jordán. Pero todos los hombres aptos para la guerra tomen sus armas y vayan delante de sus hermanos para ayudarlos hasta que el Señor les dé a ellos un lugar de descanso, como se lo dio a ustedes, y hasta que ellos también sean dueños de la tierra que el Señor les va a dar. Después, ustedes podrán regresar a sus tierras de este lado oriental del río para tomar posesión definitiva de la tierra que les dio Moisés, el siervo de Dios. Y ellos contestaron: haremos todo lo que nos has ordenado, e iremos a donde nos mandes. Siempre te obedeceremos, como antes obedecimos a Moisés. Todo el que se te oponga o no obedezca cuanto tú mandes, morirá. Solo pedimos que tengas valor y firmeza. Palabra de Dios. Ok. El capítulo número 1 de Josué se desarrolla en el contexto de la muerte de Moisés.
A la muerte de Moisés le sucede que un nuevo líder va a encargarse de guiar al pueblo de Israel. Este líder fue escogido por Dios, fue elegido por Dios, y al cual el mismo Moisés le traspasa parte de su bendición y parte del poder recibido de parte de Dios a este personaje. Este personaje se había desarrollado como asistente o como ayudante de Moisés. Conocía muy bien el trabajo de Moisés, conocía quién era Moisés realmente. Y junto a Moisés había estado en los momentos más difíciles y complejos de todo el proceso, desde la salida de Egipto hasta la llegada a el río Jordán. Este personaje es Josué, hijo de Nun. Aquí podemos nosotros ver varias cosas. La primera, que en el pueblo de Dios hay un orden, hay unas jerarquías, hay unas autoridades. Esas autoridades están establecidas por Dios. Cuando hubo la revuelta de Datán, de Coré y de Abiur, creo que se llama así, o Abiram, Dios estableció y puso muy en claro que los líderes de Israel eran los que él había escogido. Como mediador entre él y el pueblo de Israel fue escogido Moisés. Como sumo sacerdote y como casta, tribu sacerdotal, tribu ministerial, fue escogido Aarón y sus descendientes de la tribu de Leví. Ahora, ya el pueblo de Israel tiene una madurez de más de 40 años. Ya tiene 40 años como una nación libre. Pero como toda nación, como todo país, para poder establecerse como un estado soberano, necesitan de un territorio. Dicho territorio es la promesa de Dios hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y era la tierra de Canaán, de donde ellos habían partido durante la hambruna que hubo en los tiempos de José. José, príncipe de Egipto, o José, gobernante de Egipto. Ahora, Josué es escogido por Dios. Josué, Moisés lo instituye como sucesor cuando le impone las manos y le traspasa parte de su poder. ¿Por qué esto es importante? Porque desde el Antiguo Testamento, Dios, que es un Dios de orden, que es un Dios de liturgia, que es un Dios de rito, establece quién manda y a quién él elige para que haga su obra. Escoge a Josué como sucesor de Moisés y a la muerte de éste lo llama para establecerle la misión. Josué es el encargado de llevar al pueblo de Israel a la conquista de la tierra prometida. La promesa de la alianza antigua es la tierra de Canaán. Mientras exista la tierra de Canaán, va a existir el judaísmo. Mientras que exista el judaísmo, va a existir el anhelo y el deseo de los judíos por poseer y por tener conquistado la tierra de Canaán. Por eso es que se están matando allá en el cercano oriente. Por eso hay esa guerra entre israelitas o israelíes y palestinos. En el judaísmo, la promesa es la tierra prometida, la posesión de la tierra prometida.
Mientras que en la alianza del monte Sión, de la cual la iglesia católica, apostólica, romana, es el pueblo de Dios, la tierra prometida es el cielo. Y el Josué que nos va a llevar o que nos lleva a conquistar el cielo es Jesucristo. Jesucristo es el Josué definitivo, del pueblo de Dios definitivo, que es la iglesia, fundada por Jesucristo, y que es dejada encargada en las manos del apóstol Pedro, Mateo 16. Y así como Josué fue escogido por Dios, así Pedro también es escogido por Dios, porque Cristo, recordemos que es Dios. Escoge a quien va a mantenerse o va a mantener custodiando y cuidando la iglesia mientras el Señor vuelve por su pueblo para llevarlo a la tierra prometida. Queridos hermanos y hermanas, tú eres católico, tú vives tu fe católica, tú cumples los mandamientos de Dios, tú vives una vida en armonía con el Señor, tú te confiesas y tú vas a Eucaristía todos los domingos y comulgas porque quieres entrar en el cielo. Eso no se te puede olvidar nunca. O sea, el fin de la religión católica es llevar a cada uno de los creyentes a la tierra prometida definitiva, al cielo. Eso no se te puede olvidar nunca. Tú ejerces la piedad, imitas a Cristo, tratas de ser, a través de la gracia y de los dones del Espíritu Santo, ser imitador de Cristo, porque tú quieres ser algún día, cuando Él venga, si estás muerto o estás muerta, ser resucitado por Él o resucitada por Él, que te entreguen el cuerpo glorioso con el que puedas entrar al cielo, la tierra prometida. Eso no se te puede olvidar, ¿sí? Ese es el fin de tu fe. El fin de la fe católica es ir con Cristo al encuentro con el Padre en la nueva Jerusalén. Recordemos que Jerusalén de la antigua alianza se encontraba dentro de la tierra prometida. Era una ciudad jebusea. Era una ciudad jebusea que iba a ser conquistada por el rey David, pero que al final iba a ser parte de la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín. Entonces vemos aquí cómo el Señor llama a Josué y lo prepara, lo escoge, le confirma su elección, así como Cristo, después de resucitado, llama aparte a Pedro y lo confirma 3 veces. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Cuida mis ovejas. Pedro, ¿me amas? ¿Sí? Lidera, gobierna, guía mis corderos. De la misma manera, Dios Padre llama a Josué y le da su misión. ¿Cuál es la misión de Josué? Llevar al pueblo de Israel a la conquista de la tierra prometida. Pero el Señor le dice que no tenga miedo, porque Josué es un hombre mortal. El poder de Josué va a ser su fe, su valentía y su firmeza en las promesas de Dios. Esa debe ser también nuestra fuerza y nuestro poder, nuestra dependencia total y absoluta a nuestro Dios, a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo. Sin Cristo no somos capaces de hacer nada. Sin el Espíritu Santo no somos capaces de hacer nada. Sin Cristo no
nada de lo que hagamos tiene sentido. Por eso todo debe ir dirigido por Cristo y para Cristo. De tal manera que nuestra vida sea un sacrificio de olor agradable al Padre. Porque el Padre ve en nuestra vida a Cristo. Lo dice San Pablo, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios le establece una limitación, le da las fronteras de la tierra prometida. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de que no se sobrepasen a la promesa. El pueblo de Israel no era un país conquistador ni pensado como un imperio, como el imperio griego, como el imperio romano, como el imperio babilónico, no. Ellos debían conquistar solamente el territorio que Dios les había establecido y a partir de ahí ser su pueblo sacerdotal hasta la llegada del Mesías. Debían cumplir la ley y los mandamientos. Fíjense que el Señor le da la clave a Josué de la victoria, de que le fuera bien a lo largo de su vida. Observa los mandamientos de la ley que mi siervo Moisés te dio, medítalos de día y de noche y ponlos en práctica para que te vaya bien. Eso es lo que debe hacer todo católico. Eso es lo que debe poner en práctica. Por eso estamos haciendo este ejercicio espiritual. Leer, conocer la palabra, conocer nuestra doctrina católica, vivirla y defenderla con el fin de ser testigos de Cristo ante el mundo. Nuestra vida debe regirse por voluntad propia, por elección propia, por la palabra de Dios. No debe ser algo impuesto por nadie. Debe surgir de un corazón libre, autónomo y racional. Queridos hermanos y hermanas, la fe sin razón es fanatismo o es superstición. La fe debe ser un ejercicio libre y autónomo de la razón. Aunque creamos en cosas y necesitemos creer en cosas que superen nuestra razón o que no tengan explicación, como la Santísima Trinidad, como ese momento sublime en que el pan y el vino se convierten en presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Exige fe, pero también exige la razón suficiente para elegir creer, elegir vivir, elegir respetar y elegir estar en comunión con Cristo a través de la Eucaristía. Como también la fe y la razón nos lleva a creer que cada vez que un sacerdote al cual le confesamos nuestros pecados in persona Christi nos absuelve de nuestros pecados, como si fuera el mismo Cristo. Entonces podemos ver aquí que la base que Dios le dice a Josué de su poder debe ser su confianza en Dios, pero también la lectura, meditación y puesta en práctica de su palabra, que eso debe ser también importante para nosotros. Y le llama la atención, le dice: yo solo te pido algo, que tengas firmeza y seas valiente. Vas a encontrar obstáculos, vas a encontrar situaciones difíciles que van a superar la razón. Ahí es donde entra la fe. Pero la fe necesita de la razón, necesita del sentido común, necesita de la tradición, necesita de la lógica de Dios. Hay que aprenderla a entender. Entonces vemos cómo el Señor le dice: Josué, prepárate. Lo más importante que te pido es que seas firme
en tu fe, en tu determinación, en tu liderazgo y que tengas valor. Josué lo que hace, ya sabiendo su misión, es transmitir la voluntad de Dios a los jefes de las tribus, de tal manera que todos los que estaban aptos para la guerra se prepararan, porque dentro de 3 días iban a cruzar el Jordán. Recordemos que están al este del Jordán. ¿Sí? Este es el Jordán, ellos están de este lado y la tierra prometida es cruzando el río Jordán, al oeste. Ellos estaban en el este. Cruzaban el río Jordán y entraban a la tierra prometida. El Señor le había prometido que nunca iba a ser vencido por nadie mientras que Josué viviera. Mientras que Josué viviera y cumpliera la voluntad de Dios, nadie lo iba a vencer. También le puso los límites, como dijo ahorita, le puso los límites de la tierra prometida, porque ese era el terreno que iban a conquistar. Israel no se iba a convertir en un imperio, iba a ser una nación libre, soberana y ministerial del Dios verdadero. Que a través del culto, hasta la llegada del Mesías, el pueblo le iba a enseñar el Dios verdadero a las demás naciones. Digamos que ese era el plan original. Luego, Josué se dirigió a los líderes de las 3 tribus, o de las 2 tribus y media, que ya tenían posesión de tierra. Que ellos le habían pedido a Moisés, cuando estaba vivo, que los dejara del lado este de la tierra prometida, pero ellos se comprometían ante Dios y ante Moisés a entrar con sus hermanos a conquistar la tierra prometida. Eso es lo que va a reclamar Josué y es lo que les recuerda. Ya ustedes tienen posesión de la tierra, pero en firme la van a tener cuando ayuden a sus hermanos a conquistar el territorio prometido por Dios. Ellos confirman la autoridad de Josué. No se ponen como protestantes a decir, no, ¿y por qué tú eres ahora el que te vas a autoproclamar? Porque tú, que no. El pueblo de Israel en ese entonces era un pueblo obediente y respetaba sus autoridades y las autoridades impuestas por Dios. El Papa es una autoridad impuesta por Jesucristo, que es Dios. Eso es lo que nuestros hermanitos separados no entienden. Y por eso cada quien hace lo que le da la gana. Por eso cada quien se autoproclama profeta, apóstol, arma su propia iglesia y arma sus propias doctrinas diabólicas, separadas de Cristo. Y llevan a muchas personas a la perdición. Llevan a muchas personas a la perdición. Josué recibe el respaldo de los líderes de las tribus de Israel y los líderes le dicen, nosotros te obedeceremos y haremos todo lo que tú nos indiques. Y el que se ponga pesado, lo matamos. Fíjense cómo eran de delicados los israelitas, con tanto que nuestros hermanos separados protestantes ponen la bandera de Israel y quieren parecerse al Israel antiguo y no respetan la autoridad impuesta por Cristo en la persona de Pedro, en el papado. Cuando el Señor Jesús en la persona de Pedro instituye el papado. Y nuestros hermanos separados, gracias a su falso profeta Martín Lutero, sería bueno, queridos hermanos y hermanas, que le echáramos una investigación y supiéramos realmente quién es Martín Lutero. Martín Lutero inspiró a Adolfo Hitler para crear los campos de concentración nazis, para crear la ideología de la supremacía alemana sobre las demás razas. Ese Martín Lutero no es una cosita buena, es un falso profeta. Y él no es un reformador, él es un deformador.
porque él deformó el cristianismo, hasta como lo vemos ahora, con las múltiples ramas que se contradicen entre ellas mismas. Pero bueno, digamos que ese es para otro tema. Al final del capítulo, los líderes le dicen lo mismo, le expresan lo mismo a Josué. Solo te pedimos que tengas valor y firmeza. Como si Dios lo hubiese confirmado a través de sus hermanos de las otras tribus a Josué lo que él le había pedido al principio. Ten valor y firmeza. Y eso es lo que Cristo nos pide a nosotros como católicos. Tener valor para vivir una fe cristiana en un mundo anticristiano y anticatólico. Porque nosotros vivimos en una era y en un mundo anticristiano y anticatólico. Entonces el Señor nos pide que seamos firmes y que tengamos valor y vivamos nuestra fe con razón y que demos razón de nuestra fe para la gloria de Dios. Vamos ahora a ver un personaje maravilloso que esta noche el Espíritu Santo ha querido que lo veamos en este inicio de esta nueva etapa. El apóstol Pablo, el modelo de discípulo de Cristo. Vamos a ver cómo empezó San Pablo, cómo empieza el discipulado de Pablo. Vámonos a Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 31. La conversión de Saulo. Mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Era un enemigo. Pablo comienza siendo enemigo de Cristo. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los que seguían el nuevo camino. El nuevo camino es el cristianismo, los cristianos. Tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo. El orgullo, la soberbia. Saulo era un hombre extremadamente inteligente y era el fariseo de los fariseos. Era el top de los fariseos. La secta que cumplía y seguía la ley de Moisés a lo más estricto posible. Este hombre conocía la Torá, los Nevi'im, ¿verdad? Y los profetas a la perfección. Sabía del Antiguo Testamento a la perfección. Y estaba persiguiendo, tenía un celo por el judaísmo. Y pensaba que Jesucristo era enemigo del judaísmo. Vamos a ver que Saulo, de ida a Damasco a poner presos a los cristianos, ve una luz que viene del cielo y cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Recuerdan el llamado de Moisés? Moisés, Moisés. O el llamado de Samuel, Samuel, Samuel. Dios llama por nuestro nombre. ¿Por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz le contestó: yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán lo que debes hacer. Hasta aquí podemos ver cómo el Saulo, soberbio, arrogante, prepotente, con una actitud de supremacía, pensaba que tenía el derecho y el deber divino de matar y de poner en la cárcel a todo aquel que pusiera en tela de juicio el judaísmo. En este caso, los seguidores de Jesús de Nazaret. Cae de su lugar de poder. Y el Señor Jesús le dice:
levántate. Cuando Jesús se identifica, primero lo llama por su nombre y luego le ordena que se levante. Si ven esa dinámica, el hombre soberbio, el perseguidor judío, cae al suelo. Tiene un encuentro personal con el Señor, el cual, llamándolo por su nombre, le ordena que se levante. Ese levantarse significa el caerse es el morir y levantarse es el nacer de nuevo. Y le dice, levántate y entra en la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer. Instrucciones. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados porque habían oído la voz pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Tenía el velo de Moisés. Dicho velo lo tienen todavía los judíos. Dicho velo se los puso Martín Lutero a todos los protestantes. Y hoy en día cada protestante tiene las escamas de Saulo en los ojos, que no les permite ver la verdadera doctrina ni la verdad dada por Cristo en la persona de los apóstoles. Creen en sus falsos profetas y profetisas que tienen visiones, que se les presentó en los ángeles, que crean nuevos libros, y todos los que se levantan y dicen que Dios les habló y los ponen como borregos a trabajar para ellos, a darles todo el dinero y hasta hacerles favores sexuales. Hay muchas historias acerca de esos falsos profetas que se levantan de la nada sin que nadie los llame y engañan a muchas personas. Entonces, Saulo, tiene unas escamas que representan la oscuridad del judaísmo, el no poderles dejar ver la verdad de Cristo. Dice, porque habían oído, lo llevaron, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver. ¿Cuántos días debió prepararse el pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida? 3 días. Desde que Dios llamó a Josué hasta que Josué, junto con los líderes, planeaban entrar a la tierra prometida. 3 días. 3 días duró Saulo en la oscuridad, representando la muerte de Cristo, representando que el hombre que odiaba a Jesús estaba muriendo y que iba a renacer un hombre nuevo. Pablo. En Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo, Ananías. Él contestó, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, levántate y vete a la calle llamada Derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso, que se llama Saulo. Está orando, y en una visión ha visto a uno llamado Ananías, que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Recibe la bendición, la imposición de manos de parte de Ananías. Al oír esto, Ananías dijo, Señor, muchos me han hablado de este hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén, a tu pueblo santo, y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes, de los sacerdotes, a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones. Esa es la misión de Pablo, ser apóstol de los gentiles. Así como Josué, al ser llamado por Dios y confirmado como sucesor de Moisés en el liderazgo de Israel, Dios le establece su misión, le delimita su misión en la vida.
Así el Señor le establece la misión a Pablo: ir y evangelizar a las naciones de la tierra, las no judías. Esa es la misión de Pablo. A sus reyes y también a los israelitas: yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Pablo va a sufrir por Jesús, pero va a amar ese sufrimiento. Va a adorar a Cristo de una manera sublime, que todas las penurias, todas las enfermedades, todos los padecimientos le van a parecer poco, porque Él está cumpliendo la misión de su Señor. Y nos lo va a mostrar más adelante. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar, puso sus manos sobre él, imposición de manos, y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Fíjense que hay un simbolismo muy importante, hay un simbolismo católico: la imposición de manos. Aquí lo está estableciendo como sacerdote, como presbítero, y a través de la imposición de manos, Saulo recibe el Espíritu Santo, y vamos a ver que va a recobrar la vista espiritual, no solamente física, sino espiritual, que esperamos que muchos hermanos separados algún día puedan recuperar la vista y puedan volver a casa, a la Iglesia Católica. Al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escama y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. Luego Saulo comenzó a proclamar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Fíjense cómo cambia de ser el perseguidor que buscaba acabar con el nuevo camino a ser el impulsor más fuerte y poderoso del cristianismo, sobre todo en el mundo no judío. En el mundo no judío, fíjense, que estaba esperando esta noticia, este evangelio, porque los pueblos no judíos en el fondo anhelaban y esperaban la noticia del Redentor. Lo podemos ver en la Navidad con la llegada de los Reyes Magos a adorar al niño, al Rey de Israel. Todos los que lo oían se quedaban asombrados y decían: ¿no es este el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús? ¿No es el mismo que también vino aquí para arrestarlos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo hablaba cada vez con mayor valor. Fíjense, lo que Dios le pedía a Josué para conquistar la tierra prometida, Saulo, cuando recibe el Espíritu Santo, cuando se le cae la escama del judaísmo y cuando acepta que Jesús es el Redentor y comienza a proclamarlo, entonces se llena de ese valor de Dios que debemos tener cada uno de nosotros. Y dejaba confundido a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Ahí podemos decir que Pablo es antitestigo de Jehová. Es antitestigo de Jehová y es antimormón. Porque para Pablo, Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo, tumbando la doctrina de los testigos de Jehová que no creen en Cristo como Dios, y de los mormones que dicen que Cristo fue un hombre que llegó a ser Dios, siguiendo las enseñanzas de Moroni o de Mormón, yo no sé. Al cabo de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para matar a Saulo, pero él llegó a saberlo. Día y noche lo esperaban en las puertas de la salida de la ciudad para matarlo. Por amor a un hombre
por amor a ese hombre que es Dios también, Dios y hombre, Saulo pasó de perseguidor a ser perseguido. Miren cómo Dios nos cambia la vida. Cuando Dios irrumpe en nuestras vidas, nos cambia la vida. Saulo estaba de pronto destinado a ser sumo sacerdote del judaísmo, pero Dios le cambió, Cristo le cambió ese destino y le dio uno mejor, más sufrido, pero más grande, más glorioso, más eterno. Y eso es lo que nosotros debemos buscar con nuestra vida católica, que nuestra vida sea de fundamento, que sea de valor, que sea de firmeza en un mundo caótico, en un mundo que no sabe ni lo que es, que no sabe ni definir qué es un hombre y qué es una mujer, que cualquier cosa puede ser cualquier cosa. Aquí el Señor nos pide firmeza y valor para vivir como Él nos manda. Vemos aquí cómo Saulo pasa de ser perseguidor a perseguido. Pero sus discípulos lo pusieron en un gran canasto y lo bajaron de noche por la muralla que rodeaba la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, quiso reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo, claro, porque no creían que él también fuera creyente. Sin embargo, Bernabé lo llevó y lo presentó a los apóstoles. ¿Sí? Columna y fundamento de nuestra fe, los apóstoles. Les contó que Saulo había visto al Señor en el camino y que el Señor le había hablado y que en Damasco Saulo había anunciado a Jesús con toda valentía. Así, Saulo se quedó en Jerusalén y andaba con ellos. Hablaba del Señor con toda valentía, valentía, valentía. Fíjense lo que se nos está repitiendo hoy. Conversando y discutiendo con los judíos que hablaban griego, pero estos procuraban matarlo. Cuando los hermanos se dieron cuenta de ello, llevaron a Saulo a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Entonces, la iglesia en todas las regiones de Judea, Galilea y Samaria, y fíjense, estas tres regiones es la tierra prometida. Judea, Galilea y Samaria es la tierra prometida que tenía que conquistar Josué para el pueblo de Israel, o con el pueblo de Israel con la ayuda de Dios. Tenía paz y crecía espiritualmente, vivía en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo iba aumentando en número. Palabra de Dios. Vamos a ver cómo va evolucionando Pablo, cómo va fortaleciéndose y nos debe dar ejemplo a nosotros de cómo ser unos verdaderos discípulos de Cristo. No como nos intentan vender por televisión todas esas falsos profetas. Vámonos a Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 21. Vamos a ver cómo ha evolucionado Pablo. Dice: no quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto. Perfecto en la Biblia es ser santo. Pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo. Fíjense, si Pablo no se siente que ya está salvo, que ya es santo, que ya es inmaculado, que ya no puede pecar, si el mismo apóstol Pablo siente que mientras que esté vivo debe luchar, yo me pregunto, todas esas personas que creen eso de solo fe o solo gracia, una enseñanza diabólica de Martín Lutero, que piensan que porque solamente dicen que creen en Jesús, ya tienen el cielo ya asegurado, ya. Y que cualquier obra que hagan no va a importar, porque ya ellos tienen asegurado el cielo. Es una enseñanza diabólica. Miren lo que dice Pablo: no quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo. ¿Qué? La tierra prometida. De
la alianza nueva, el cielo. Puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero en el camino a Damasco. Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme, que era lo que le pedía Dios a Josué, esfuerzo, y esforzarme por alcanzar lo que está delante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús, la tierra prometida que es el cielo. Todos los que ya poseemos una fe madura debemos pensar de esta manera: si en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, como lo invita Martín Lutero, Dios les hará ver esto también. Pero, eso sí, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. Eso se llama tradición. Ya que les he dicho muchas veces, y ahora se lo repito con lágrimas, que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo. Cuando una persona odia la Eucaristía, cuando una persona odia a la Santísima Virgen María, cuando una persona odia al Papa, a los sacerdotes, al sacramento de la confesión, se comporta como un enemigo de la cruz de Cristo. Y su fin es la perdición. Su Dios son sus propios apetitos y sienten orgullo de lo que debería darles vergüenza. Hablan pestes de la iglesia de Cristo, llenos de las leyendas negras creadas por los anglosajones protestantes puritanos. Odian a la iglesia católica. Hay un anticatolicismo en el mundo enorme, enorme. Solo piensan en las cosas de este mundo: poder, fortuna, abundancia, favores sexuales, jets privados, cirugías plásticas, mansiones en Miami, etc. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo, que cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea como su propio cuerpo glorioso. Lo dice Pablo, no lo digo yo. ¿Cuál es nuestro fin como católicos? El día que muramos, Cristo retorne, podamos ser resucitados y que Cristo nos dé un cuerpo glorioso para poder entrar al cielo. Nadie puede entrar al cielo en la presencia de Dios si no tiene este cuerpo glorioso. Nadie. Actualmente las almas de los justos están en un lugar debajo del altar de Dios, protegidos por Dios, pero no tienen acceso al cielo. Es diferente. Pueden ver lo que ocurre en la tierra y pueden orar e interceder por nosotros, los que estamos en la tierra, ante el Padre. Ante el Padre. Eso se llama la intercesión de los santos, sobre todo de la Santísima Virgen María. Y lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. Palabra de Dios. Luego, Pablo sigue evolucionando y nos muestra cómo debe ser, cuál es la actitud de un verdadero discípulo de Jesucristo. No el que busca la abundancia, no el que busca la belleza, no el que busca la opulencia. Vamos a ver cómo es un verdadero discípulo de Jesucristo, según el modelo de Pablo. Vámonos ahí mismo. Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 19. Dice: alégrense siempre en el Señor. Repito, alegren. Así debe ser la vida de un cristiano católico. Alegre en Cristo. Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. No se aflijan por nada.
sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. La mejor acción de gracias que puede dar un cristiano es la Eucaristía. Nada está por encima de la Eucaristía. Nada supera la Eucaristía. Tú quieres adorar a Dios perfectamente como Él le agrada, como Él le gusta, adóralo en la Eucaristía. Y eres feliz que tú lo adores y le des gracias en la Eucaristía. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, no vicios, como nos venden ahora a través de TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y todas esas películas y series del Hollywood y del entretenimiento progresista y woke. Nada de eso. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. ¿Quién lo establece? Dios, más nadie. Yo debo seguir siempre lo bueno y aborrecer lo malo. ¿Dónde encuentro qué es lo bueno y qué es lo malo? Aquí. Aquí. Y en la tradición de nuestra iglesia. ¿Usted quiere seguir un buen camino, un camino seguro? Sea católico y siga la iglesia católica. Y no tendrá pierde, llegará a la tierra prometida, el cielo. Sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di, lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer. Háganlo así y el Dios de paz estará con ustedes. Hay que seguir los consejos de Pablo, ¿sí? No los de Martincito Lutero, no los de Elena de White, no los de Carlos Parán, no los de José Smith, ni Juan Calvino, ni Enrique VIII, ni todos esos. Me alegro mucho en el Señor de que ustedes hayan vuelto a pensar en mí. No quiero decir que me hubieran olvidado, sino que no tenían la oportunidad de ayudarme. No lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido, esta parte me encanta, porque es como si estuviera escuchando el recital o la parte que nos ponen a decir en el matrimonio. Escuchemos, dice: no digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. Hay que amar a Dios en la pobreza y hay que amar a Dios en la abundancia. Así como el esposo y la esposa deben amarse en la abundancia y en la escasez. Y también lo que es, he aprendido a hacer frente a cualquier situación. Lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre. A tener de sobra que a no tener nada. Pero fíjense que el texto empieza con alégrense. Alégrense por todo. Sin embargo, ustedes, a todo lo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. ¿Qué le pide Dios a Josué? Fortaleza y valor. ¿Qué le da Dios a Josué? Valor y fortaleza. Yo estaré contigo, te apoyaré en todo, no te abandonaré ni jamás te dejaré, le dice Dios a Josué. Sin embargo, ustedes hicieron bien compartiendo mis dificultades. Cuando partí de Macedonia, al comenzar a anunciar el evangelio, fueron ustedes los que de la iglesia de Filipos, los únicos con quienes tuve intercambio de bienes, pues incluso estando yo en Tesalónica, más de una vez ustedes me enviaron ofrendas para mis necesidades. No dice diezmo, dice ofrendas. No es que yo esté cobrándoles nada. Lo que quiero es que ustedes lleguen a tener más en su cuenta delante de Dios. Acuso recibo de todo y hasta tengo de sobra, con lo que me enviaron por medio de Epafrodito,
tengo más que suficiente. Lo que me enviaron fue como una ofrenda de incienso perfumado, un sacrificio que Dios recibe con agrado. Por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Gloria para siempre a nuestro Dios y Padre. Amén. Palabra de Dios. Para terminar, vámonos a segunda de Timoteo capítulo 4 del 1 al 18. Dice: delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey, a juzgar a los vivos y a los muertos, eso nunca se nos olvide, te encargo mucho que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana doctrina, no soportará la doctrina católica. Más bien, según sus propios caprichos, ¿sí? ¿Qué dice el Lutero? Cada quien interprete la Biblia como le dé la gana, porque el Espíritu Santo lo guiará a cada uno como le dé la gana. No le crean al Papa, no crean en la tradición apostólica, no crean en el magisterio, ni en la historia de la iglesia. Esos son unos mafiosos. Coja usted la Biblia e interprétela y sea su propio Papa. Y diga solo escritura. Y crea lo que le dé la gana. Eso fue lo que trajo el deformador Martín Lutero. Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Abundancia, prosperidad, sembrar, cosechar para obtener 50 veces más. Dale al pastor la ofrenda para que el pastor le diga a Dios qué es lo que te tiene que dar a ti. Porque el pastor es el que hace que Dios obedezca. El pastor no te enseña a que tú obedezcas a Dios, sino te enseña que Dios lo obedece a él. Y para que él haga que Dios haga lo que tú necesitas, necesita de billete. Esa es la doctrina que trajo Martín Lutero. Darán la espalda a la verdad, odian a la Iglesia Católica y harán caso a toda clase de cuentos. El cuentico ese del señor Joseph Smith, que solamente, yo no sé cómo la gente se cree ese cuento chimbo de los fitas y las manitas, que ni siquiera se han encontrado evidencias arqueológicas, y la gente cree, y creen que el libro de Mormón y lo que escribe ahí este señor, joda, que se gana, yo pienso que está al mismo nivel de este J.R. Tolkien con el Silmarillón y con el Señor de los Anillos, porque se inventó algo que todo el mundo cree que es verdad. Pero tú conservas siempre el buen juicio. El buen juicio es la razón. Lo que yo les decía ahorita. No puedes tener fe sin razón, porque te van a pedir razón de tu fe. Soporta los sufrimientos. Dedícate a anunciar el Evangelio. Cumple bien con tu trabajo. Yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio. Miren lo que pensaba Pablo. Ya se acerca la hora de mi muerte. He peleado la buena batalla. He llegado al término de la carrera. Me he mantenido fiel. Firmeza es ser fiel. Ahora me espera la corona merecida, que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. El día del retorno, de la parusía. Y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida gloriosa. Palabra de Dios. Entonces vemos cómo Pablo se convierte en nuestro modelo de discipulado de Cristo.
estar muy concentrados, ser fieles a la doctrina dejada por Jesús y enseñarla y transmitirla. No, esto no es solamente un trabajo de los curas, es un trabajo también nuestro, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.